estamos ante la presencia de nuestro Dios, que siempre tiene cosas lindas para nosotros. Aleluya. En este momento, amados, quiero compartir la lectura de la Sagrada Palabra del Señor y la encontramos en Hechos capítulo 8, Hechos 8, verso 4. Y vamos a compartir ahí la palabra del Señor, la lectura bíblica. Hechos capítulo 8, versículo 4, dice así la palabra: predicación del evangelio en Samaria. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando gran voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos los de aquel lugar, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Gloria a Dios por siempre, por su palabra. En este momento, hermanos, no podemos dejar la palabra aunque oramos, porque la palabra es un alimento. Y aquí en Hechos de los Apóstoles, Dios a nosotros hoy nos está dando un mensaje muy claro de la importancia de la predicación de la palabra de Dios. En estos días donde la gente quiere oír y oír algo, se hace muy necesario que nosotros, los que conocemos de la palabra, prediquemos la palabra. Estamos en una época buena de reforma protestante, se conmemora la reforma protestante, y recordar esto es también reconocer la importancia de la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque podemos hablar de reforma, porque ese hombre llamado Martín Lutero un día fue impactado por las Sagradas Escrituras, fue influenciado para bien a través de la palabra de Dios, a través del mensaje sagrado de nuestro Señor y Salvador. Y qué bueno, hermano, cuando una vida, cuando una persona, cuando alguien es impactado por la palabra, esa persona sin duda alguna es influenciada para bien, porque la palabra del Señor cumple su propósito por el cual es enviada, por el cual es entregada. Aunque nadie se convierta cuando alguien predica, esa palabra que es sembrada cumple su efecto y no va al vacío, ni retornan tampoco vacía. Siempre, hermano, la predicación de la palabra ha traído avivamiento. Porque hablar del año 1517, aquello que ocurrió el 31 de octubre, todo eso fue gracias a la palabra. Gracias a la palabra del Señor, nosotros somos cambiados, nosotros somos transformados, nosotros somos encaminados por un camino correcto. Bien dice la misma Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y como lumbrera a mi camino.
En Samaria estaba viviendo una época difícil porque allí no había, durante un tiempo en Samaria no hubo una buena predicación. No hubo una buena predicación, había una época de persecución y sabemos que Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y en uno de sus ataques que cometió contra la iglesia, muchos fueron esparcidos por diferentes lugares. Y a uno de los lugares que fueron los esparcidos es Samaria. Y dentro de los que fueron a Samaria está Felipe. Felipe venía de una persecución, de una situación de persecución muy difícil, pero aún en medio de esa situación difícil, Felipe continuó predicando la palabra del Señor y Felipe fue a Samaria, no a decirle a los de Samaria que estaba siendo atacado por Satanás y que el diablo se le había levantado y que estaba en lucha y que estaba en batalla, como nosotros hacemos ahora, que hablamos más de batalla, de lucha y de conflicto que de la predicación de la palabra. Y se nos olvida muchas veces que nosotros hemos sido llamados por Dios a predicar el evangelio, aunque estemos en persecución. Por eso dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, no hablando de su problema, ni de su lucha, ni de sus dificultades. No. Ellos estaban cumpliendo el llamado por el cual Dios lo había traído al evangelio. Y dice la Biblia que entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, lo dice el versículo 5, les predicaba a Cristo. Y me imagino a Felipe allí como todo un buen predicador, como todo un buen maestro, como todo un hombre espiritual, porque los hombres espirituales hablan de la palabra, ni siquiera de su experiencia personal, ni de ellos, sino que hablan de la palabra, porque un hombre espiritual y bíblico reconoce que la palabra de Dios no es sustituible por nadie, ni por nada. Felipe pudo ir a contarle a los de Samaria, vengo huyendo porque hay uno que me persigue. Vengo corriendo. Tengo mucha lucha. Yo soy un hombre de Dios y tengo mucha lucha y Satanás me ha salido a destruirme. Felipe no estaba hablando de eso. Felipe estaba predicando a Cristo. Y dice la Biblia que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que él hacía. Dios estaba usando a Felipe de manera extraordinaria en un lugar donde había algo difícil, que era un simulador llamado Simón. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando gran voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Cuando llegó este hombre de Dios, cuando llegó Felipe a aquel lugar, las cosas de las tinieblas, las fuerzas de las tinieblas fueron debilitadas. Porque donde llega un hombre de Dios o una mujer de Dios, el enemigo no puede seguir haciendo lo que quiere, ni puede continuar a sus anchas, porque allí está Dios. Dice la Biblia que había gran gozo en aquella ciudad. En aquella ciudad, cuando llegó Felipe, había un gran gozo. La gente estaba alegre. Hermano, es que la buena nueva de salvación trae alegría. La buena nueva de salvación predicada sin manipulación y sin entretenimiento y sin aparataje. Cuando esa palabra llega al corazón bien predicada, ese corazón recibe gozo, recibe paz, recibe alegría, porque son buenas nuevas de salvación. Por eso que yo siempre digo, el que predica tiene que predicar de la palabra.
sin usar tantos aditivos como yo veo que ahora se quiere ayudar a Dios y se le quiere agregar tantas cosas a la predicación del evangelio, y se nos está olvidando que no se puede añadir nada a la predicación del evangelio, porque eso se llama adulterar el evangelio. No olvidemos esa palabra que dice: desead como niños, la leche espiritual, no adulterada. ¿Usted sabe por qué Pedro dice eso? Porque Pedro sabía que había un grupo de gente adulterando el evangelio. Y Pedro en un momento dijo en primera carta a Pedro 2:2, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Desead como niños. La Biblia de las Américas dice la leche pura, pero la Reina Valera dice la leche no adulterada de la palabra. Porque cuando nosotros recibimos mensajes amañados, cuando nosotros somos administrados por palabras mezcladas con mentira, como vino Satanás a tentar a Cristo utilizando palabras, la palabra, pero solamente usando la palabra para su beneficio, entonces esa palabra está adulterada. Y ahora mismo hay mucha predicación, siempre todo el mundo está dando una palabra y que tienen palabra profética y que tienen código, que están desatando código, y que yo estaba sentado en un lugar y recibí un rema y te quiero dar un rema. Entonces todo eso son aparatajes que no son necesarios, porque el mensaje de la palabra de Dios debe ser predicado utilizando la Biblia, que es su propio intérprete. Y de esta manera las vidas serán bendecidas y van a seguir a Cristo, no al que está predicando. Felipe llegó con un mensaje sano a Samaria. Felipe no llegó a Samaria dando show. Felipe no llegó a Samaria con esos aparatajes que se ven ahora. Felipe llegó a Samaria con el mensaje genuino, con el mensaje sano, con el mensaje sagrado del evangelio, porque el mensaje genuino y el mensaje sagrado del evangelio es que va a transformar al hombre, es que va a cambiar al hombre que está en pecado, a la familia que se está destruyendo. Es la verdad de la palabra que le va a cambiar. No otra cosa, es la palabra. La Biblia dice que cuando Felipe llegó a aquel lugar, esa palabra que Felipe le estaba dando, porque Felipe le hablaba de Cristo, no de él, ni de su ministerio. Esa palabra que Felipe le daba, estaba surtiendo un efecto para bien. No debemos tener miedo de predicar la palabra de manera genuina. No debemos de tener miedo de predicar la palabra como el Señor quiere que se predique. Porque ellas son vida, son espíritu y son vida. Dice la Biblia en el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad, porque llegó Felipe. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. O sea, antes de Felipe llegar, ese hombre tenía ese pueblo encantado, tenía ese pueblo dominado con magia. Antes ejercía la magia. En vez de predicar la palabra, este hombre lo que hacía era engañar al pueblo con magia. En aquella ciudad había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Haciéndose pasar por algún grande, por alguien importante. Amado hermano, la Biblia dice que para los últimos tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, que no le importa las almas, que no le importa la salvación del hombre, ni el crecimiento espiritual del hombre, sino que se aman tanto que son amadores de sí mismos, utilizando la Biblia, engañando a la gente con palabras bonitas,
Léalo en 2 Timoteo 3. El carácter de los hombres en los postreros días. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, también debes saber esto, Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos hombres, Timoteo, evítalo. En otras palabras, no los escuche. En buen dominicano, sácale los pies, como decía un buen dominicano. Apártate, Timoteo. Hay gente que uno a veces tiene que apartarse de ellos. Gente que dicen que son predicadores, apóstoles y profetas y qué sé yo, cuántas cosas. Que lo que están es manipulando a la gente. Yo no puedo hacerme partícipe de una cosa como tal. Que manipulan a la gente. Que engañan a la gente vendiéndole milagros. Vendiéndole prosperidad. Vendiéndole palabras bonitas. Eso está en la Biblia, eso no se puede obviar de predicar. Eso está ahí, es para que nosotros lo prediquemos, para que la iglesia abra los ojos. Lo mismo que pasaba con Simón, sucede hoy y está sucediendo, pero en gran escala. Este hombre llamado Simón ejercía la magia y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. A este escuchaban atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Este es el gran poder de Dios, decía Simón, pero era un encantador, un engañador, que lo que le importaba era el dinero de la gente, hacerse importante. Estaba burlándose del pueblo. Así aparecen algunos que se burlan de la gente. Pero eso no son iglesias de Cristo. Si fueran iglesias de Cristo, no manipularan de esa manera a la pobre gente que quiere sanidad, a la pobre gente que quiere de Dios. No lo engañan. Estoy totalmente en contra de fingir el poder de Dios. Y estamos viviendo una época donde se ha cualquierizado este asunto. Todo el mundo diciendo que Dios le dijo, que Dios le bajó un rema, que Dios le trajo aquello. Y es lo mismo, la misma palabra, el mismo invento, el mismo milagro, el mismo show, el mismo escándalo, el mismo encantamiento. Y no debe ser así. El siervo de Dios se limita a predicar el evangelio de Cristo sin manipular, sin engañar, sin entretener a la gente, porque el siervo de Dios sabe que la palabra es perfecta y que la palabra es buena y que la palabra se mete a lo más profundo del alma, del corazón de la gente y lo cambia y lo transforma. Este hombre decía, este es el gran poder de Dios. Ahora todo el mundo está usado por el Señor. Yo estoy usado por Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, oye, con sus artes mágicas les había engañado durante mucho tiempo. Así hay gente que están engañados, manipulados. Y cualquiera que oye a uno cree que uno no piensa y duda de que Dios sana, Dios liberta, su espíritu se mueve de la misma manera que se ha movido siempre. Este no es un tiempo diferente al otro, las cosas están mejores, el poder de Dios se sigue moviendo, pero hay que desenmascarar a los que están como Simón, diciendo que tienen el poder de Dios cuando no tienen nada, y por eso que tú lo ves que luego dan tumbe y acaban con cualquiera, porque no tienen piedad de nadie, no tienen piedad de la viuda, no tienen piedad del huérfano, no tienen piedad del pobre, y cuando llegan a ciertos lugares arrasan con todo, económicamente hablando, acaban con cualquiera. ¿Por qué? Porque son personas que fingen el poder de Dios
y nosotros tenemos que abrir los ojos. Pero entonces cuando llegó Felipe a ese lugar, anunciando el evangelio del reino de Dios y el nombre de Cristo, se bautizaron hombres y mujeres. O sea, la contra de lo que estaba haciendo Simón, ¿tú sabes qué era? La predicación genuina de la palabra de Dios que estaba dando Felipe. Y Felipe no llegó allá con un aparataje. Felipe no llegó a aquel lugar con un sonido de trompeta. Felipe no llegó allí con un mensaje populista. Felipe no llegó a aquel lugar con un show. No, Felipe llegó con la predicación de la palabra, porque la predicación de la palabra es suficiente. Por eso es que tenemos tanta gente siguiendo show y siguiendo hombres, porque estamos acostumbrados a esto. Y a veces hasta dudamos de la palabra y que Dios hace algo grande a través de la palabra. Hemos visto ladrones que han sido cambiados por la palabra, narcotraficantes, idólatras, violadores, borrachos, drogadictos han sido cambiados por la palabra de Dios, porque la palabra es como un martillo que quebranta la roca en dos. La palabra es como fuego, dice la misma Biblia. Por eso no tenemos que estar engañando al pueblo, ni estar diciendo yo soy el superhombre, el super espiritual. Simplemente tenemos que predicar el mensaje genuino, el mensaje que cambia, el mensaje que transforma, el mensaje que da vida y vida en abundancia. Así llegó Felipe a Samaria. Mientras Simón estaba buscando popularidad, mientras Simón se estaba buscando lo de él, por el otro lado estaba Felipe de manera genuina y como un hombre de Dios, llevando el mensaje y anunciando la predicación de la palabra, el mensaje de Cristo. Felipe lo estaba anunciando. Y entonces las personas corrieron ante Felipe. Porque lo que creó el despertar en Samaria fue la predicación de la palabra. Lo que creó el despertar en Martín Lutero allá en el año 1517 en Alemania fue la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que crear un despertar y un avivamiento verdadero a través del interés que tenga la gente por la predicación de la palabra. Si tu iglesia tiene un buen coro, tiene un buen sonido, tiene unos buenos músicos, y tú has pensado que eso es sinónimo de avivamiento, sonar una batería casi rompiéndole los platillos, o una conga que nadie entiende lo que se está haciendo allí, eso está totalmente lejos del avivamiento. El verdadero avivamiento viene cuando, como vino con Martín Lutero, que se encontró con la verdad del evangelio, y ese corazón fue transformado, y ese corazón fue impactado por el poder de Dios, de tal manera que no se quedó quieto, y cuando observó todo el pecado que estaba cometiendo la iglesia romana, se levantó impactado por la palabra, y los llamó a debatir conforme a la palabra sus prácticas. El verdadero avivamiento viene por la predicación de la palabra de Dios. Cuando Felipe llegó a Samaria, toda esa gente que tenía a Simón embrujada, encantada, entontecida, entonces todas esas personas oyeron de Cristo, oyeron de la palabra, dejaron a Simón y se fueron con Felipe a seguir al Dios que le servía a Felipe, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y Felipe no vino con una bulla, ni un escándalo, ni una cosa de loco. No, Felipe vino con la palabra. Si nosotros no abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros púlpitos a la predicación de la palabra, vamos a seguir luchando todo el tiempo por un avivamiento y pidiéndole a Dios un avivamiento, y no vamos a ver nada, porque ese avivamiento se va a quedar en brinco y salto y las vidas se van a quedar iguales, porque lo que cambia el corazón del hombre es la palabra de Dios. Esto fue lo que Dios dejó, y el Espíritu Santo convence con esa palabra que es llevada a las vidas y que cambia la mente y cambia el corazón. Felipe no llevó una tarima allí, no llevó nada de eso. Felipe no llevó nada de eso. Tú sabes las cosas que yo veo ahora, y tú te das cuenta que es puro cosa mecánica.
El humanismo ha arropado a las iglesias en estos tiempos y la esencia espiritual del poder de Dios está escaseada. Y hemos sustituido la palabra y el Espíritu Santo por palabras motivacionales y psicológicamente bien administradas, pero esas palabras no llegan a los tuétanos. Esas palabras no disciernen los pensamientos. Esas palabras no redarguyen de pecado, porque la que redarguye de pecado, la que llega a los tuétanos, la que quebranta el corazón es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces yo tengo que dar la palabra del Señor si verdaderamente respondo a Él. Y dice la Biblia aquí, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia. Le voy a decir una cosa, estamos rodeados de gente haciendo magia y truco. Y yo sé que me puedo ganar cosas fuertes para conmigo, pero no importa. Si es por decir la verdad, no importa lo que pierde en el camino. Estamos llenos de magos. Estamos llenos de super espirituales. Que al final de la jornada tú te das cuenta que lo que están buscando es lo mismo que buscaba Simón: populismo y honra para sí. Necesitamos despertar en estos tiempos y abrir los ojos y no dejar que el enemigo nos engañe con sus magos que tiene por ahí, utilizando el libro de la Biblia para su propio beneficio. La Biblia dice que cuando creyeron a Felipe, el versículo 12, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, creyeron y se bautizaron. Pero también creyó Simón, hermanos. Mire, la situación de Simón, el amor que Simón tenía por sí mismo era tan grande, el deseo por el dinero que tenía Simón era tan grande, que cuando Felipe llega y todos se van con él, Simón también se va, pero no se convirtió nada en primera instancia, sino que lo que Felipe también quedó impactado por las señales que hacía. Simón quedó impactado, Simón, por las señales que hacía Felipe. Y quería aprender de manera mecánica a hacer las cosas que Dios estaba haciendo a través de Felipe. Como yo veo ahora, un afán de hacer lo mismo. Ahora mismo la gente es imitándose que están unos con otros. Esos predicadores youtubers. Es imitándose, todo el mundo imitándose. La misma manera, los mismos ademanes, la misma forma. Traigo una palabra, estuve en un lugar, ahorita iba guiando mi carro y Dios me dio esta palabra y te traje esta palabra. Y la misma manera, tú analiza el asunto y es lo mismo que estamos viviendo. La misma situación. Estamos llenos de prácticas mecánicas que lejos de transformar a la gente, los encantan como lo encantaba Simón con sus magias y sus cosas inventadas para luego él darse bombos y platillos y para colocarse en primer lugar. Yo no puedo pararme aquí a predicar para que digan que yo soy el que mejor predico. Mejor debo callarme y dedicarme a otra cosa, porque entonces un día tendré la mano de Dios encima de mí y los juicios de Dios. Aquí vemos cómo dice la Biblia, la palabra del Señor. Simón mismo creyó, se bautizó y viendo las señales y grandes milagros que hacía, estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había sido recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales vinieron, oraron por ellos, porque aún no habían descendido sobre ellos el Espíritu, sino que lentamente solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón, escuche bien, que por la imposición de las manos de los apóstoles, la gente recibía el Espíritu Santo. ¿Sabe lo que hizo? Le ofreció dinero, porque él quería hacerlo de manera automática o mecánica, de manera carnal.
Simón no estaba ningún arrepentido. Porque vemos que luego lo enfrentan duramente y así hay gente que hay que decirle, usted tiene que sentarse. Usted tiene que estar dejando de manipular a la gente. Usted tiene que dejar de estar sacando el dinero a la gente, jugando con los sentimientos de la gente para enriquecerse o para que le llamen que usted es muy espiritual. Necesita apartarse de eso. Dice, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo pusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces le dijo Pedro, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. El mismo deseo de Simón lo tienen mucho. Fulano predica muy bonito, Dios lo usa, qué gran ministerio. Y tú lo ves que empiezan a practicar. Porque hay una manipulación que está acabando y un humanismo que está acabando la gente. Un humanismo que está haciendo daño y se está perdiendo la esencia de lo espiritual. Y la gente se está muriendo por dentro, porque nada de este humanismo ayuda a la solución de los problemas que están internos en el corazón del hombre. Si dejamos la Biblia, la palabra de Dios, a un lado, y entonces empezamos a hacer cosas mecánicas, hablando lengua mecánica, todo el mundo la misma lengua, la misma situación, y empezamos a hacer todo mecánico, entonces no vamos a llegar a transformar las vidas, porque nos hemos desviado de la palabra y estamos buscando señales y estamos buscando cuantas cosas que en fin se quedan en emociones. Este le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte con este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mire, el hombre que utiliza la palabra para buscar populismo, el hombre que utiliza la predicación del evangelio y vive dando mensajes populistas para buscar aplauso, no está apto para administrar las cosas de Dios. Debe sentarse, encontrarse con Dios, aplicarse la palabra, humillarse delante del Señor. Aquel que está imitando las cosas para que digan que Él es espiritual. No, yo me voy a inventar ahora una lengua para que la gente diga en la iglesia que Dios me usa. Y yo me voy a inventar ahora que Dios me dijo para que me inviten, para que la gente diga que Dios me usa. Pero por Dios, ¿cómo vamos a convertir los púlpitos en centro de entretenimiento? Cuando desde el púlpito lo que debemos es administrar la palabra genuina de Jesucristo. El evangelio que cambia, el evangelio que transforma, el evangelio que lleva a vida eterna, como lo estaba predicando Felipe. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, le dijo, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque tú has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Esto no se obtiene con dinero. Tú sabes quién es que pone gracia, es Dios. Ay, pero fulano sí canta bonito. Eso es Dios que pone la gracia. Fulano sí es Dios que lo pone. Entonces, amados, aquí vemos cómo le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Yo me acuerdo como ahora, cuando yo estaba como de 15 o 18 años, siempre he ido a predicar en las iglesias desde que he sido cristiano. Y una persona que andaba conmigo me dijo, tú predicas bien, pero tú tienes que cuando tú le pones la mano, empujar a la gente también. Tú tienes que ayudar a Dios. Tú ves, porque tú ves que el Espíritu Santo está obrando y tú lo ves medio mareado cuando tú estás orando por ello. Empújalo para que Dios termine la obra. Yo le dije, tú te estás volviendo loco. Y lamentablemente con todo mi corazón le dije, no vuelvo a salir contigo. Y así hay gente queriendo ayudar a Dios. Porque si no ven gente en el suelo de que Dios no se movió, empujando personas, atropellando gente. Cuando usted es un hombre de Dios, usted no tiene que ayudar a Dios. Usted hace su parte y Dios hace la de él. Y nos movemos simplemente como instrumentos sagrados de Dios. Y todo esto tenemos que sacarlo de los púlpitos.
Porque lo único que queda en el mundo bueno, santo y sagrado es la iglesia. La iglesia no la podemos convertir en algo mecánico. No podemos convertir la iglesia en algo que es un centro psicológico. Tenemos que mantener la esencia de lo espiritual y tenemos que mantenernos predicando el mensaje genuino, teniendo fe en ese mensaje que estamos llevando a las almas, que las almas cambiarán y serán transformadas. Así que en este tiempo de reforma protestante, meditemos nosotros si verdaderamente estamos llevando la palabra. Imitemos a Felipe, no imitemos a Simón. No imite a aquel que lo hace bonito por el YouTube, por el internet. No imitemos a Cristo y presentemos el mensaje de manera genuina, de manera llana y sencilla, que las palabras son espíritu y son vida y cumplen el efecto por el cual son enviadas. No tengamos miedo de predicar la palabra sin estar adulterándola. Llevemos el mensaje como lo llevó Felipe. Y todos vinieron y siguieron al Dios que predicaba Felipe, porque Felipe le predicó de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias. Con toda el alma y el corazón te honramos y te bendecimos. Estamos delante de tu presencia y te honramos. Señor, tú eres bueno y grande. Señor, mira, no permita que nosotros caigamos en el error de apartarnos de la palabra. No permita que nosotros caigamos en la estrategia mala, maliciosa que usaba Simón. Líbranos de caer en una desgracia como esa, Señor. Que sigamos predicando la palabra, que mis hermanos y yo continuemos presentando el mensaje, porque el mensaje genuino de ti, Padre, tuyo, crea un gran avivamiento. Dios de toda carne, nos postramos y te honramos a ti. Líbranos, Señor, de querer vivir imitando a otros. Líbranos de querer imitar la lengua que otro habla, el brinco que otro salta, que otro da. Líbranos, líbranos, Señor. Ayúdanos a concentrarnos en ti. Solamente en ti. Líbranos de caer en el error que cayó Simón, de decir este es el gran poder de Dios, cuando lo que estaba era manipulando a la gente. Señor, te lo pedimos con todo el alma, con todo el corazón.